Ahora voy a continuar con las causas o explicaciones que mis guías me han dado, o me han mostrado más bien, acerca de por qué ellos consideran que no es del todo adecuado o aconsejable invocar a los muertos en general. Como ya he dicho varias veces en los vídeos de esta serie sobre ayudar a los muertos, es muy difícil para mí generalizar y decir, bueno, siempre y en todos los casos, absolutamente nunca o siempre esto es así. O sea, siempre va a haber excepciones, ¿vale? Pero estoy tratando de hablar, por un lado, en general y por otro lado, mostrar algunos ejemplos de algunos casos más particulares en los que se puede ver pues cómo, o sea, las consecuencias de cada acto que se emprende, para que pues quienes escuchen estos vídeos puedan tener material de reflexión y poder pues desarrollar su discernimiento y tomar decisiones adecuadas en las encrucijadas vitales de su vida. Entonces ahora, por primera vez en esta serie sobre ayudar a los muertos, voy a ponerme en la posición o en la situación del médium en sí. O sea, he estado hablando más así como en general o dirigiéndome o enfocándome en las personas que buscan el contacto. Que buscan el contacto con fallecidos o que, bueno, que tienen un problema pues con la muerte de alguien o bueno. Y ahora pues me voy a poner en la otra postura, me voy a cambiar de lugar, por así decirlo, y voy a hablar como del lado de la gente que ofrece el contacto. Este es el lado en el que teóricamente yo estoy, porque para muchas personas yo he sido eso, una especie de medium, por el hecho de haber hablado tanto de tantas historias de muertos que me han contado las propias almas, por el hecho de haber escrito algunos libros donde salen historias de almas, para algunas personas, digamos, que no me conocen demasiado, pero que saben un poco todo esto, pues yo soy como una especie de medium o una especie de espiritista. En fin, este terreno tan escurridizo, resbaladizo, en el que, bueno, las etiquetas pues se quedan cortas, pero bueno, cada uno pone la que más le parece, la que más le conviene o la que, bueno, lo único que conoce en su mente, pues esa es la etiqueta que me atribuye. Entonces yo nunca me he definido a mí misma como medium, porque no me he identificado nunca pues con los modos de actuar con las mediums propiamente hablando, es decir, lo que llamamos mediums, la palabra medium se empezó a utilizar con el espiritismo. El espiritismo, el que conocemos, o sea, el espiritismo clásico, el espiritismo kardeciano, bueno, todo esto es del siglo, creo, XIX, XX, principios del XX. Entonces, bueno, yo, pues la verdad, no me identifico, como además ya pues he explicado en algunos capítulos de esta serie. Yo siempre me siento un alma arcaica, un alma antigua. En la antigüedad y siempre ha existido en el ser humano la capacidad de conectar con seres, entidades de otros planos y comunicarse. Una faceta importante de mi camino es la comunicación. Me he definido a veces más como chamana de a pie. ¿Por qué? Porque en el chamanismo clásico, en el chamanismo ancestral, tradicional de muchas culturas, se habla del árbol que une todos los mundos. Por ejemplo, en las tradiciones antiguas nórdicas, germánicas, se hablaba del Yggdrasil. El Yggdrasil es el árbol que une todos los mundos, es decir, mundos son dimensiones, planos de existencia diferentes donde viven seres diferentes. El mundo humano solo es uno de los muchos mundos que están unidos a través de un árbol. Un árbol quiere decir, es una estructura de energía que cohesiona e intercomunica los diferentes mundos. Esta noción del árbol que une mundos aparece en muchas culturas planetarias indígenas. Te puedes encontrar chamanes o chamanas tradicionales, qué sé yo, como las machis que se suben a un árbol
O como, qué sé yo, en ciertas zonas de Siberia o de Mongolia que tienen el símbolo del árbol allí y que está asociado con el chamanismo. Tienes este ejemplo que digo de la mitología nórdica, el Yggdrasil, que es donde se colgó ritualmente Odín para acceder al conocimiento. Bueno, en fin, que es muy extenso. Inclusive en lo que hoy no se conoce como una religión, vamos a decir, como una tradición chamánica o indígena, pero que está conectada con esto a través de esta simbología y de otras cosas, pues por ejemplo el conocimiento místico hebreo habla del árbol de la vida y también lo representa en forma de una estructura de energía que tiene una serie de canales, caminos, conexiones entre diferentes mundos, dimensiones o esferas de la existencia. Yo no me voy a poner a analizar cada una de las cosas que he mencionado porque esto es extensísimo. Además, en las tradiciones orales, pues yo iba a meter la pata porque si no estás iniciado en una tradición oral indígena de tal o cual parte, pues probablemente lo vas a decir mal. Y en la tradición de la mística hebrea, bueno, pues sí, he leído unas cuantas cosas en estos últimos años para entender, para mis propias investigaciones, pero igualmente no me siento capacitada pues para decir, mira, os los voy a explicar en 2 minutos y va a estar bien. Solo lo estoy mencionando para decir, hay todo esto del árbol. ¿Vale? Hay todo esto del árbol. El árbol se puede visualizar internamente, lo puedes ver incluso en sueños, como si fuera un árbol real, o sea, un árbol. Y puedes tener sueños con árboles misteriosos a los que te subes o en cuyas raíces tú te metes y bajas y vas a otro mundo. Bueno, en fin, puedes tener sueños así. A mí me ha pasado. He tenido unos cuantos sueños con el elemento árbol. Parte de mis maestros espirituales, entidades espirituales que me guían son los maestros arbóreos. Bueno, pero pues además hay que tener en cuenta que el árbol que tú ves en sueños y tal puede no ser realmente algo literal. O sea, que va más allá de si vas al campo, te sientas al lado de un árbol y hablas con el espíritu del árbol y a través del árbol no sé qué, te conectas con otros seres. Va más allá del conocimiento arbóreo que alude pues a la intercomunicación que hacen los árboles y las raíces en el bosque. Bueno, va más allá porque el árbol en sí lo que significa es, como ya he dicho, una estructura de energía. Es una estructura ramificada de energía. Y bueno, pues las estructuras ramificadas de energía efectivamente están presentes en todo lo que llamamos universo, en todo lo que llamamos vida. Te las encuentras hasta en la ciencia, o sea, es cierto que la vida se estructura en redes donde las cosas están interconectadas entre sí, y es cierto que muchas veces estas redes, cuando las miras en perspectiva, tienen una estructura que podríamos llamar arborescente. Bueno, dicho esto, pues a ver si se entiende un poco mejor. Cuando yo digo que soy chamana, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tengo un conocimiento de esta estructuración arborescente de la existencia y que estoy conectada. He sido incluso conectada por entidades de otros mundos, es decir, de algunos de los mundos que están conectados a estas estructuras arborescentes, pues he sido de algún modo, pues eso, como conectada a la autopista de información, por así decirlo. La autopista de información del árbol, el árbol que une mundos. Es decir, a ver, todos estamos conectados a esto porque todos formamos parte de la red de la vida, ¿vale? O sea, eso es en general, pero vivirlo en la consciencia y poderse desplazar, digamos, por la savia del árbol para ir de un mundo a otro o para que te lleguen, porque a veces no es que te mueves tú, es que te vienen a tu parte del mundo, te vienen a tu casa o a tu parte de la consciencia, te vienen los seres que viajan por la savia del árbol. ¿Me explico?
Y esto es otra cosa. O sea, todo el mundo está conectado, todo el mundo forma parte de la red de la vida, porque si no estaría muerto o no existiría, me explico, todo está conectado con todo, pero cómo lo vives es otra cuestión. No todo el mundo se desplaza deliberadamente y no todo el mundo recibe visitas, comunicaciones o conexiones, digamos, conscientes y más o menos formalizadas con seres o entidades X que vienen de otros mundos de ese árbol. Entonces, esta es mi perspectiva de la comunicación con otras formas de vida. Siempre está conectada a las cuestiones arborescentes, a las cuestiones de comunicación entre mundos que forman parte de una estructura mayor, y siempre es algo que no es caprichoso de mi yo, por así decirlo, es parte de un todo. Es parte de un todo y está siempre, de algún modo, pues eso, formalizado a través del diálogo y la relación que he ido estableciendo con otras formas de energía-consciencia. Los espiritistas clásicos, la medium que yo fui a ver hace muchos años, hace 21 años, al principio de mi camino, normalmente solo dialogan con espíritus de muertos, con santos, con cosas así. Es decir, el espiritismo clásico nació precisamente para el contacto con los difuntos, con las almas del más allá. Entonces, la mediumnidad, digamos, clásica, el espiritismo clásico básicamente ha buscado el contacto con almas de muertos, con espíritus de fallecidos. A veces sí que hay una gran diversidad de espíritus acercándose a hablar con médiums, pero normalmente se tratan de espíritus humanos. Yo, por ejemplo, aquella medium que conocí hace años, pues tenía entre sus, digamos, sus espíritus guías o las, digamos, almas que sentía que la guiaban más, eran santos. Pero estamos hablando siempre de la esfera del mundo humano. Por compararlo con el tema del chamanismo, ya acabo de hablar del árbol que une todos los mundos, es decir, esferas de existencia, dimensiones donde viven seres y espíritus no humanos. Eso es el chamanismo. O sea, un chamán tradicional de este camino arborescente, por así decirlo, el chamán que viene con el árbol y que está en el árbol y que, bueno, ese chamán puede vivir la conexión con almas de difuntos, por supuesto. Los mundos de los muertos suelen ubicarse generalmente, y bueno, habría que matizar, pero generalmente suelen ubicarse en las raíces de los árboles, en las raíces del árbol. Pero no están en el mismo plano que el mundo humano. O sea, digamos en el esquema de la estructura arborescente del chamanismo tradicional, el mundo de los humanos es el mundo de la tierra que pisamos. El mundo de los muertos no es el mismo mundo. Están en otra dimensión y están en otro mundo. Se los representaría, digamos, en otra parte. Entonces, bueno, habría que investigar, bueno, habría que ver cada tradición y cada religión asociada con lo arbóreo dónde representa al mundo de los muertos, porque a veces hay matices de diferencia y, por ejemplo, los nórdicos y los germánicos diferenciaban entre los muertos que morían con honor y que iban pues, a un mundo elevado. Por ejemplo, los que morían en combate, estos iban a un mundo, pero pues según cómo murieras ibas a otro mundo de muertos. Pero igualmente esos mundos de muertos no están en la misma parte del dibujo, en la misma parte del árbol. Si lo representan hoy pues con esferas, con bolitas o con capas, con niveles, como con pisos, ¿no? Diferentes pisos, diferentes escalones, bueno, pues la parte humana está pues a ras de suelo o en el tronco del árbol, pero las otras partes están en otro lugar. Entonces, claro, eso implica una gran diversidad de contacto y de fuentes de contacto. Y bueno, implica que tú enfocas el contacto con los muertos en un contexto que es una perspectiva, una cosmovisión muy amplia. El medium es otra cosa.
Normalmente digo, claro, porque hoy en día pueden haberse dado pues cruces, hibridaciones, o puede haber personas que salten de un lugar a otro, pero el medium clásico, o sea, todo el camino este del espiritismo, pues no viene de indagar en otros planos y en otros mundos. Puede creer y puede tener pues la consideración de pensar que existen otra clase de espíritus, pero cuando se sentaban esos grupos de personas pues para hablar con las almas de los difuntos, pues eran las almas de los difuntos. No era voy a pedir oración por este tema y este conflicto y a ver qué clase de espíritu viene a verme. Y a lo mejor viene un espíritu de fuego a decirte una cosa, o viene un espíritu de agua, o viene, qué sé yo, lo que sea, es que dependiendo de, pues eso, de la cosmovisión indígena o de, bueno, en cada parte pues a lo mejor le darían, bueno, nombres diferentes a ciertas cosas, pero bueno, que es diferente, no sé si me estoy explicando. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de ayudar a los muertos, porque son caminos diferentes, aunque pueda parecer que es lo mismo. Puede parecer que es lo mismo que una persona sea chamana o chamán y que en ese contexto haga un contacto con los muertos para ayudarlos, o, bueno, es que esto no tiene nada que ver. Es diferente esto que una persona que viene, pues eso, del camino espiritista y que simplemente se va a sentar ya encaminada a hablar con los difuntos. Y que si hay alguna clase de problema que tiene que ver con otra clase de espíritus o de historias, pues no los va a captar, o si los captan no va a saber incidir en eso, o no va a saber explicar adecuadamente lo que está pasando. Yo, por ejemplo, pues, ¿por qué digo que esto puede ser significativo, relevante? Bueno, pues, a ver, tú tienes que saber qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Cuando vas a consultar a un medium, pero también el medium o el canal o el chamán o el profesional que se quiera sentar ahí debe saber en qué camino está y debe aprender pues a identificar pues cuál es su propia cosmovisión y a tener claras las diferencias entre los diferentes caminos y las diferentes tradiciones o conocimientos, porque no todos somos igual. Por ejemplo, pues he visto recientemente un vídeo en YouTube donde habla pues una mujer muy conocida en España pues acerca de su contacto con los espíritus, las almas de los difuntos y tal. Una mujer pues ya con muchos años, con una edad muy respetable, con una larga trayectoria a sus espaldas. No voy a dar nombres porque en este canal no se dan nombres de personas, no se señalan identidades. Pero quiero decir que yo me puse a ver el vídeo pues muy interesada por lo que pudiera contar esta señora, pero me quedé un poco así porque en cierto momento ella dice pues que no cree en las entidades demoníacas o en las entidades malignas y que cuando hay sucesos raros o inexplicables en una casa siempre son debidos a personas humanas que tienen, vamos a decir, capacidades psíquicas latentes o en la sombra y que generan ellas, estas mismas personas, pues, qué sé yo, cosas como que se caigan vasos al suelo, se rompan, bueno. Yo, pues aclaro, ahí me quedé, dije, ostras, vaya. Me llevé un poco de cosa de desilusión porque a veces fantaseas con la idea de ponerte en contacto con algunas personas que son grandes, digamos, autoridades en su campo, que tienen, pues eso, mucha experiencia, y dices, bueno, a lo mejor tal tema o tal cosa se la podría consultar o en determinado momento podríamos hasta intercambiar información, porque siempre es enriquecedor y, bueno, pues se pueden aprender cosas mutuamente. Pero me quedé pues así un poco planchada porque dije, ¿cómo voy yo a hacer nada con alguien que ni siquiera, perdón por el ni siquiera, pero que no cree en espíritus malignos, que no cree en entidades no humanas que puedan querer hacer daño o que puedan estar haciendo daño? Si solo piensas en que los problemas que pueda tener una casa vienen o bien de muertos o bien de vivos, pues claro, eso no, es que no es mi camino, o sea, es que choca de frente con toda mi trayectoria. Porque, pues bueno, pues ahí está donde está la diferencia entre un espiritista, que sería el caso de esta señora, y una chamana como soy yo. Porque yo a veces me he encontrado casos en los que sí hay un problema de muertos y a veces sí
hay un problema de energías psíquicas, vamos a decir, problemas que vienen con la persona, las personas que habitan esa casa que están mal. Pues sí, hay muchos temas, por ejemplo, de personas que han sido abusadas sexualmente en la infancia y que pues esto genera unas fracturas en la energía y genera una serie de problemas, maltratos, crímenes ocultos, cosas, no sé, tensión, depresión, bueno, en fin, hay un montón de cosas que pueden generar cosas, pero en mi perspectiva, eso no es todo lo que hay muchas más cosas. Es como, para mí, bueno, reducir todo de una manera extrema. Es como salir al campo y decir que solo hay 2 especies de animales haciendo cosas en el campo, cuando hay muchos más. Y además, cuando se trata de que hay personas viviendo en una casa que tienen problemas esas personas, es decir, personas que puedan tener ellas mismas pues facultades psíquicas no atendidas o desórdenes emocionales, psíquicos, mentales y todo. Bueno, en estos casos puede darse muy fácilmente la llegada de energías intrusivas que son parásitas, es decir, la clásica historia que se ve en biología, de a perro flaco todos son pulgas, es decir, cuando tú estás bajo en algún sentido, cuando tienes falta de salud o problemas, falta de energía o tienes, bueno, hay una serie de problemas que pueden hacer que tengas las defensas bajas. Y si tienes las defensas bajas, pues puedes agarrar infecciones oportunistas. Pues con las casas sucede igual. Y con las personas sucede igual. Una infección oportunista, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que puede haber energías o entidades que de algún modo, por así decirlo a lo bruto, se peguen a tu aura, bueno, pues porque estás bajo de defensas, por así decirlo. O sea, porque estás, en fin, a lo mejor a una persona fuerte y bien y con sus guías y tal, pues no le harían nada, pero pues a ti a lo mejor te están dando un mal viaje. Y nos puede pasar a todos porque me ha pasado a mí también. Es decir, es que, bueno, pueden darse tantas situaciones y hay tal cantidad de diversidad de vida que no vemos y que no siempre es humana y que nos está afectando o influyendo en determinados momentos que, claro, ¿qué puedo decir? Entonces, bueno, esto es algo que conviene diferenciar. Lo tienes que diferenciar tú como profesional o como persona, digamos, que quieres ayudar a los demás. O sea, si tú quieres pasar consultas, si quieres, yo qué sé, atender de vez en cuando los problemas de la gente, pues no está mal que hagas un ejercicio de reflexión sobre tu propio camino, sobre lo que eres, sobre cuál es realmente tu cosmovisión, tu perspectiva y qué cosas son verdad para ti y cuáles no. Porque eso te va a dar como una fortaleza, te va a dar como una claridad de qué hilos de investigación contribuyen a nutrir y enriquecer tu camino, cuáles te funcionan y cuáles no. Y claro, pues te evitarás perder tiempo tratando de, a veces, o esperando, y pues esperando que en determinados campos o en determinados grupos de personas surja pues la colaboración o lo que sea. O sea, ya no irás a consultar según qué cosas a según quién. Porque si hay alguien que efectivamente no cree que en los problemas de una vivienda o de una persona puedan darse intrusiones de cierto tipo de seres no humanos, pues claro, si tu problema es, tienes un problema con muertos, pues vale, en ese caso esa persona te va a poder ayudar, pero si tienes algo más, entonces, o sea, digamos, el sesgo de la percepción de esa persona no va a captar todos los seres que hay contigo, por así decirlo, y se le van a escapar a lo mejor las causas de lo que te está pasando. Entonces, bueno, todo esto, estas diferencias hay que decirlas, creo que no está de más decirlo. O sea, las personas, el ser humano ha tenido siempre la capacidad de comunicarse con seres que viven en otro plano, sean humanos, es decir, almas de fallecidos, o seres de otro tipo. Esto ha existido siempre. Todos los relatos
ancestrales de todas las culturas se hacen eco de esto. Todos se hacen eco de comunicación con almas del más allá y todos se hacen eco de comunicación con seres no humanos o seres, digamos, que están en otro mundo y que su identidad humana no está clara. Podríamos hablar pues no solo de ángeles, de duendes, de elfos, de hadas, de qué sé yo, gigantes del hielo y fuego, como dicen los nórdicos, en fin, seres vegetales, seres que se aparecen en formas de animales míticos que diríamos que son híbridos, en fin, el abanico es enorme.